Noticias, vámonos con el debate. Jorge Molina Larrondo, consultor en políticas públicas y comercio internacional. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Pues bueno, Al contrario, muchísimas gracias. Inicia la nueva era Trump. Trump 2.0, muy beligerante, muy envalentonado, con un discurso que inició brutal al decirle a Joe Biden, a partir de este momento se recomponen los Estados Unidos, y alusiones, sin mencionarlo, sobre México, ¿no? Zona de emergencia, la frontera sur de los Estados Unidos, es decir, la frontera con México, nombrar a las organizaciones criminales, organizaciones de terroristas, y la amenaza de aranceles. Jorge, ¿qué será lo principal que está impactando en estos momentos de la llegada de Donald Trump? Bueno, yo creo que este fue un discurso particularmente específico a comparación de otros discursos de toma de posesión. Un discurso muy al estilo de su campaña, en donde se dedicó a repetir lo que piensa hacer, pero también es un discurso muy amenazador, ¿no? Por lo que tú dices, primero, ¿qué vaya a hacer en la frontera? Yo creo que eso lo vamos a ver apenas esta tarde, cuando empiece a firmar los decretos o executive orders que tendrán efecto sobre ella. Pero también no solamente es el declararla como una emergencia nacional, sino también lo que dijo de el utilizar o trasladar tropas a esa zona, precisamente para ayudar a todo lo que tiene que ver con las actividades de deportación. El haber apagado la aplicación de CBP y ahora sí que cancelando todas las citas que quedaban pendientes. Lo que también habló de acabar con el término de terminar con esta práctica de capturar y liberar a las personas que estuvieran indocumentadas. Y algo más que hay que ver, ¿no? Que las dos personas principales de su gabinete que van a tener que ver con el tema, Marco Rubio como secretario de Estado y Kristi Noem como secretaria de Homeland Security, realmente pasaron su audiencia de nominación sin mayores problemas. Ambos están agendados esta tarde para que los comités responsables voten a favor, manden su nominación al Pleno y podrían estar ratificados ya sea o esta misma tarde-noche o a lo largo del día de mañana. Así que definitivamente es el tema con el que empieza, porque pues a final de cuentas para él los migrantes son los que representan todo lo malo que hay en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, José María Ramos, coincido con Jorge. Quizá lo primero que está dando gran impacto de las medidas de Donald Trump es esta famosa CBP One, donde ya había muchos migrantes que habían salido de sus países, cruzado el peligroso territorio mexicano que representa para muchos, y que lleguen y que les digan, señores, está suspendido. Qué golpe, ¿no, José María? Así es, Alberto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Sí, efectivamente es Hola. un golpe que ya se esperaba. De hecho, cuando se estuvo discutiendo la primera nominación de Kristi Noem en el Senado, ella lo mencionó, que se iba a suspender. Esta situación, sin duda alguna, es muy complicada, sobre todo para los miles de migrantes que tenían el deseo de obtener una aplicación, o las personas que ya la habían obtenido y que lamentablemente ya no la van a recibir. Desde ese punto de vista, sin duda alguna, esto va a representar un golpe muy fuerte para esas familias, pero sobre todo para los cientos de miles, ya no solamente de mexicanos ni centroamericanos, sino esas cerca de 60 nacionalidades que llegaron hacia la frontera, sobre todo en los últimos 2 años de la administración del presidente Biden, y que ahora este tipo de programas y los otros programas como visas de reunificación familiar, las visas humanitarias, quizás los estatus de protección temporal, las visas laborales H2B, H2A, seguramente
se van a mantener o incluso se pueden favorecer. Entonces, sí es una situación lamentable. Ahora yo creo que el reto que tiene la política exterior mexicana y del resto de los países es, uno, entender la dimensión en su justa de las diferentes órdenes ejecutivas, sobre todo esas que tienen que ver con menores restricciones para el cruce hacia Estados Unidos, las que tienen que ver con emergencia humanitaria, pero sobre todo ver las limitaciones y restricciones legales. Yo creo que ese es el punto central del corto plazo. Y la otra es hacer una serie de alianzas con actores claves al interior de los Estados Unidos, sobre todo actores demócratas, pero también actores republicanos que se van a ver afectados con una posible deportación masiva. El estado de Texas me parece que es un estado central. En el estado de Texas existen cerca de 1.200.000 migrantes en situación irregular. Una posible deportación que yo tendría mis dudas en el corto plazo, masiva, creo que afectaría de manera muy importante al estado de Texas, sobre todo las actividades agrícolas y de servicios. Sí, digamos que esta imagen que tenemos de redadas y de expulsión de personas se ve complicado, pero Jorge, la clausura de este programa, protección de aduanas y fronteras, por así decirlo, ¿no? El CBP One, viene a golpear brutalmente a todos estos éxodos y caravanas de migrantes. Muchos ya traían la aplicación, ya traían sus citas, y con esto es prácticamente decirles: no hay nada. ¿Hasta cuándo, Jorge? ¿Hasta cuándo puede regularizarse eso? Y mientras, dice Trump, México que sea el país donde se tengan que quedar. Quédate en México, lo vamos a recuperar. Y aunque Claudia Sheinbaum diga, pues no, Trump ya dijo, vamos a recuperar el quédate en México, se suspende el CBP One, todos a la espera. ¿Cómo va a estar esto, Jorge? Yo creo que mi respuesta, y yo creo que aquí habría que, digo, a reserva de lo que diga José María, él dijo algo muy interesante, que es que dada el dominio que tienen actualmente los republicanos, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, mucho de lo que pueda hacer el gobierno mexicano y otros gobiernos sobre el tema va a depender de las alianzas y el cabildeo que puedan generar. Y aquí creo que uno de los primeros aliados que pueden encontrar y que puede determinar el tiempo, cuando tú me estás indicando que cuando pudiera haber algún tipo de cambio, será cuando las industrias empiecen a verse afectadas precisamente por la falta de trabajadores. Las dos principales que yo tengo identificado son la industria textil, pero sobre todo la industria agrícola, en donde los 5 estados que más participan son también 5 estados en donde hay una muy alta participación de migrantes, la mayoría ilegales. California, número 1, Iowa, número 2, Texas, número 3, Minnesota y Nebraska, que son 5 de los principales estados productores de Estados Unidos. Se calcula que en la industria agropecuaria hay aproximadamente el 73% del personal contratado son migrantes, y del total el 42% son ilegales. Se habla de que cada año se contratan entre 1,5 y 2 millones de personas, pero que todavía así falta gente para poder hacer todo el trabajo que se necesita. En la deportación se ha calculado por algunas estimaciones econométricas que pudieran costarle a Estados Unidos entre 30,000 y 60,000 millones de dólares. Ahora, siendo la agricultura o el sector agropecuario uno de los principales exportadores de Estados Unidos, aquí no dudo de que precisamente las principales asociaciones empezarán a cabildear para precisamente tratar de matizar esta situación. Vamos a hacer una pequeña pausa, José María. Jorge, está muy interesante este asunto, sobre todo, pues ya tratar de entender qué es lo que va a ocurrir, porque sí hay una necesidad de migrantes, pero Donald Trump cierra la puerta, sella por el momento, y entonces, ¿cuál es el plan? Eso es lo que vamos a ver. Volvemos en 2 minutos.
Porque si este CBP One estaba dando cierta agilidad para medio ordenar la migración, toda esa gente que busca el sueño americano, ahorita es detenerlo. Van a tener que empezar a cabildear rápido para encontrar alguna manera, porque si no, ese va a ser un dique que va a ir acumulando y acumulando y acumulando personas en la frontera. Sí, así es, Alberto. Y efectivamente, yo creo que el objetivo que busca el nuevo gobierno republicano es detener esa migración irregular, que cabe mencionar, en este año, bueno, el año pasado se redujo casi en un 45% y se redujo precisamente por los diferentes programas de inmigración que promovió esta administración del presidente Biden. Ahora bien, con la suspensión de estos programas, que en su mayoría se van a suspender, y con el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, la idea es que no crucen. Sin embargo, hay que recordar que, mira, estamos hablando de dinámicas de movilidad laboral. Estamos hablando de dinámicas delictivas de alguna u otra manera promovidas por traficantes de personas. No se puede reducir de manera radical y total esa migración. ¿Por qué? Porque hay factores de atracción desde el punto de vista de demanda y oferta, pero también está, lamentablemente, la actividad delictiva de los traficantes de personas que en ese tipo de coyunturas flexibilizan o generan otro tipo de alternativas para que los migrantes puedan llegar hacia Estados Unidos. Ahora bien, la experiencia que hemos visto es que en la medida en que los migrantes son expulsados o deportados a las ciudades fronterizas, efectivamente se quedan de manera temporal, pero cerca de un 40-45% o un poco más, yo diría casi el 60% de esos migrantes tratan de reincidir una, dos o tres o cuatro veces para reingresar a Estados Unidos, porque son más los incentivos que representan regresar y estar en Estados Unidos que quedarse en las ciudades fronterizas. Y además, en un reciente estudio que se dio a conocer por el Colegio de la Frontera Norte, cerca de los 5 millones de migrantes irregulares mexicanos, cerca de un 35 a un 40% tienen 10 años viviendo en Estados Unidos. ¿Eso qué representa? Representa vínculos familiares, redes sociales que van a generar también impactos en las familias, pero también considero que ese es un incentivo para que esos migrantes, en el caso de que sean deportados, porque también hay que recordar que la prioridad de deportación son aquellos migrantes con antecedentes criminales, delictivos, y aquellos migrantes que ya están a punto de ser sujetos de una deportación, y finalmente aquellos migrantes irregulares que tenían una visa, de algún tipo de visa, pero que ahora ya se les venció. Entonces, esto es una dinámica muy particular, muy sui generis, que se presenta en nuestras ciudades fronterizas. Oye, doctor José María, de 10 migrantes, ¿cuántos son mexicanos y cuántos son de otras naciones? Casi el 55% son migrantes mexicanos, de esos 10 millones de migrantes irregulares que existen en Estados Unidos. De esos 10 millones, el resto casi vienen siendo como un 20-25% centroamericanos, otros 10-15% serían latinoamericanos, y es más o menos la distribución. Entonces, Jorge, aquí la situación está de que México sigue siendo un gran exportador de mano de obra a los Estados Unidos, porque el caminito ya se lo conocen, porque hay mucha familia en Estados Unidos, mexicanos, y donde entonces este golpe pues viene a ser duro para los mexicanos. Por eso están preparando ya el gobierno federal, porque la mayoría son mexicanos. Esto que hablas tú precisamente ha sido, o sea, la relación de los mexicanos a través del tiempo es algo que José María también lo podrá comentar, de cómo precisamente las redes familiares han ido propiciando esta migración, digamos, ordenada, en donde de ciertos pueblos, de ciertas ciudades se va prácticamente todo mundo porque ya tienen los contactos, y de otros lugares cercanos no se va nadie. Ahora, aquí también lo que hay que ver es que lo que se ha visto de la migración en México es que ahorita que se hablaba de la reincidencia, ¿no? La gente que viene de más lejos es la que tiene más incentivos para no volver. Entonces, no es lo mismo que tú vengas del Bajío, que vengas de Chiapas o de Yucatán, eso por una parte. Y por otro lado, hay que ver también que en el presupuesto mexicano,
no existe todavía hasta el momento nada, ninguna partida asignada para poder ayudar a los gobiernos estatales de la frontera o a las ciudades que están en la franja fronteriza para afrontar todos los gastos que se pueden venir. José María, entonces está complicada la situación y sobre todo porque hay la amenaza, y así fue en el discurso de su toma de posesión como presidente 47 de los Estados Unidos: vamos a recuperar el quédate en México. ¿Eso qué significa? Que todos los que vayan a regresar y todos los que ya no pasan se esperan en México hasta que Estados Unidos empiece a poner orden y dices, tú sí pasas con un juez para ver si te quedas. Esa es la dinámica, José María. Sí, esa es la dinámica, y sin duda alguna, pues se esperaría que esos migrantes se puedan quedar en Estados Unidos. Lo que vimos en el pasado, sobre todo en el periodo del primer periodo del presidente Trump, fue que en algunas ciudades, sobre todo en Ciudad Juárez, en parte de Tijuana, vimos algunas concentraciones. También lo que vimos es que en la medida en que no tienen la certeza o de que van a esperar demasiado tiempo esas personas en las ciudades fronterizas, pues recurren en este caso a los traficantes de personas para cruzarse hacia Estados Unidos. Porque, por ejemplo, ahorita en estos últimos 2 años del presidente Biden vimos una dinámica muy particular. Aquellos que ya tenían esa cita y que llegaban y que eran recibidos con todo el protocolo, etcétera, etcétera, pero también tuvimos una migración muy importante, yo diría casi un 40% adicional, que no tenían cita y que esperaban obtenerla y que no la obtenían. Y esas personas, en su mayoría, ya no están en las ciudades fronterizas mexicanas, sino que un número importante, por el apoyo y la actividad delictiva de los traficantes de personas, ahora esas personas ya están en Estados Unidos. Es ahí donde el papel de los traficantes de personas, yo diría que es un papel, pues en algunos casos muy crítico por trata, por violencia que generan, pero en otros casos son acompañantes con costos pues demasiado altos, ¿no? Sí. Entonces el reto que tiene, yo considero, la política exterior mexicana es uno, pues seguramente creo que ya lo dijo la presidenta Sheinbaum, es negarse a esa opción. Sí. Y la otra es llegar a otro tipo de acuerdos, ¿no? Sobre todo si México va a ser el tercer país para aquellos migrantes de otras nacionalidades, que lo que hizo Biden fue generar esas deportaciones ya no a México, sino a sus países. Por eso es muy complicado hacer las deportaciones, porque porque implica todo un proceso burocrático, político, administrativo, financiero, etcétera, etcétera. Por eso lo máximo es mi escenario de corto plazo que va a poder deportar Trump y viendo la experiencia del pasado, tanto de Biden como de él, no va a pasar en principio de 20-25 mil personas por mes. Exactamente. Esa es la realidad y lo que se espera. José María, Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos para cerrar este tema que está muy interesante: el regreso de Trump y la situación de los migrantes. Volvemos. Estadística de deportación, porque los migrantes no están en la frontera de los Estados Unidos, están, ¿qué?, 5,000 kilómetros de distancia. Hay que movilizarlos, hay que regresarlos a México, y eso tiene un gran costo. José María, Jorge Molina, eso cuesta mucho dinero y no la tiene tan fácil Trump. No, de hecho, en el presupuesto que se aprobó para el año fiscal que empezó el pasado 1 de noviembre, no hay una partida asignada para este tema. Entonces, esto requeriría que el Congreso, aun cuando está dominado por los republicanos en ambas cámaras, la 119 legislatura, tendría que aprobar en las próximas semanas una partida adicional para poder financiar este tema. El gobierno de Texas ya regaló o ya dijo de que tiene disponibles aproximadamente 600 hectáreas para construir lo que le han llamado centros de deportación. El primero estaría cerca de Eagle Pass y la idea es tener ahí a las personas mientras son regresadas, ya sea a México o a otros países. Pero todo esto hay que construirlo y la cuestión es que también esto implica mayor personal. Por eso es que en un momento dado, en el famoso Project 2025,
Trump habló de repatriar tropas que están actualmente en el extranjero para ayudar con todas estas actividades. Principalmente, ¿de dónde, a dónde los regresan, José María, a los deportados? ¿A qué parte de México es, no sé, la logística más común que tiene el gobierno de los Estados Unidos? La experiencia es que los han regresado a las principales ciudades fronterizas, Tijuana, de alguna manera Mexicali, El Paso, pero yo considero que ahora lo que van a hacer es que a la mayor parte de ellos los van a tratar de deportar por las ciudades fronterizas de Texas. ¿Por qué de Texas y no necesariamente de California? Porque en Texas ha existido, sobre todo en los últimos 6 años, un ambiente muy restriccionista, muy crítico, muy discriminatorio, porque ya están los Rangers Texas que han tenido una participación muy importante en el gobierno local de Texas y por lo tanto ese sería el escenario. Y de esa forma, si bien están más cerca del Midwest o del centro de Estados Unidos, en donde también tenemos una participación muy importante, eso quizás sea una de las alternativas, pero como lo comenta Jorge, o sea, hay restricciones legales, económicas, financieras, burocráticas, etcétera, etcétera, con lo cual yo reitero, mi escenario es que incluso en el mediano plazo, es decir, no es muy difícil que Trump vaya a superar el 1.500.000 deportaciones que hizo, incluso fue superado por Biden por cerca de 1.600.000 aproximadamente en sus 4 años de gobierno. Ah, caray, o sea que, sí, adelante, Jorge. Que de hecho el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido un dolor de cabeza. Él es republicano y ha sido un dolor de cabeza para México porque ustedes se acordarán cómo ha puesto trabas para las exportaciones. Fue el que quiso poner alambre de púas sobre el río y es una persona que en lo particular Trump lo considera muy cercano. De ahí entonces lo que dice José María y además la posibilidad, como te digo, de que ya tienen el terreno para empezar a construir estos centros de deportación. Oye, Jorge, pero ¿y más o menos de qué estimado de miles de millones de dólares se requieren para hacer lo que en el plan uno está imaginándose que es deportar a 2, 3, 4 millones de personas? O más o menos como cuánto costaría eso? Todavía no hay alguna estimación, pero se está hablando de que esto tendría que ser aproximadamente entre los 8,000 y 12,000 millones de dólares para poder llevar a cabo esta situación. Ahorita, como está el presupuesto de Estados Unidos, está muy cerca de llegar a los límites de la deuda. Por lo tanto, si le van a querer aumentar el gasto, de alguna parte van a tener que reducirla. En parte también por eso es que Trump estaba cabildeando para que se ignorara el techo de la deuda durante los próximos 2 años, porque si no, no le alcanza para poder implementar todos sus programas. Claro. José María, se nos acaba el tiempo. Esa visión realista que tienes, 25,000 personas deportadas al mes es lo habitual. ¿No va a incrementarse esto mucho más? ¿Es lo que dices? Así es, en el corto plazo, por las restricciones que hemos comentado, por las demandas, hay que recordar que cerca del 60% de los migrantes están en ciudades santuarias demócratas. California, 3 millones. En el caso de Texas, 1.200.000. En Florida, cerca de 300.000. En Chicago son aproximadamente, creo que 500.000 personas. Entonces, además de lo hemos comentado, hay restricciones políticas y demográficas y obviamente las demandas que van a establecer las propias ciudades y organizaciones ciudadanas civiles. Exactamente, así que pues bueno, esperemos que sea solamente de estas llamaradas escandalosas la de Trump, pero está muy complicado que pueda cumplir todo esto que lo estamos viendo tan fatalista. José María, Jorge Molina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Muy interesantes sus conceptos. Aquí vamos a hacer una pequeña